Momento entonces de darle la bienvenida a nuestro invitado, al doctor Germán Haller, quien es el director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Primero que nada, bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con todos ustedes. Bueno, la primera pregunta está vinculada a la legislación y qué efectividad ha tenido los cambios en las leyes que ha tenido Uruguay en el control de la seguridad que está vinculado a la cantidad de personas privadas de libertad que hay en las cárceles. Bueno, el capítulo referido a la influencia de la ley en función de esto, obviamente no se circunscribe solo únicamente a esos 100 y pico de artículos de la ley de urgente consideración. Ese es un capítulo, llamémosle, relativamente reciente, ya de 5 años, pero contemporáneo. Por eso tomábamos también los últimos 20 años, ¿no? Desde 2013. Ya desde la Ley de Seguridad Ciudadana, es antes todavía de las cifras que ustedes estaban dando recién, nos podríamos ir a 1995. A partir de 1995, Uruguay termina optando con contradicciones, un poco a los tumbos, pero por un criterio de mucho mayor punitivismo y de mayor niveles de reclusión. Es decir, no solo más gente presa, sino más tiempo de estadía en reclusión. Son dos cosas que se van sumando. Es una progresión geométrica. Entonces, esas leyes, no voy a enumerar todas porque es un poco tedioso, pero arrancando con aquella Ley de Seguridad Ciudadana de 1995, la de 16.707, de ahí en adelante, una saga de disposiciones vinculadas a drogas, a incrementos de pena por distintos delitos, hasta llegar a la LUC, por supuesto que obviamente implican más reclusos, es decir, los reclusos entran porque hay tipos penales, porque las penas se incrementan, y otra cosa que también ha cambiado es los criterios, digamos, para disponer de libertades, desde libertades anticipadas o beneficios excarcelatorios. Entonces, más delitos, más penas, menos posibilidades de acceder a la libertad, y eso, si el sistema carcelario no va ampliándose en función de ello, inequívocamente, ayer, hoy, mañana, colapsa. Eso es una ecuación matemática, inhumanamente matemática, pero matemática. ¿Cuánto haya influido la anterior ley? Bueno, yo no me meto en la parte política, pero en la parte técnica sí. Yo creo que, sin pretensiones vanidosas, pero los periodistas por lo menos saben que he sido totalmente crítico de la ley de urgente consideración por criterios técnicos, por criterios político-criminales, no por políticas que se quieran seguir, incluso a veces hasta ideológicas, partidarias, que uno las puede compartir o no, pero que las respeto profundamente y si algo tengo que decir no lo diría en un medio ni nada por el estilo, lo haría a otro nivel amigable. Pero no se puede para mí tampoco establecer que es una ley, es una línea que Uruguay contradictoria, y después si quieren les digo por qué contradictoria, pero es una línea político-criminal uruguaya que inequívocamente viene gestándose, no apenas volvimos a la democracia, tuvimos unos primeros 10 años con una criminalidad muchísimo más baja, el Estado venía de solucionar paulatinamente en el primer quinquenio, y ni que hablar que en el segundo afianzando un regreso sólido a la democracia, del cual somos todos testigos y partícipes por suerte, pero la criminalidad no había aumentado tanto, las cifras de reclusión son muchísimo más bajas que, no me acuerdo si la placa que ustedes planteaban es por el 2000, más o menos. 2003. ¿No? 2003. Sí. Bueno, si nos vamos 7, 8 años atrás, es muchísimo más baja. Entonces, lo que quiero, porque ya 2003 marca aquel momento crítico con la debacle económico-financiera de aquella crisis de principio de este siglo, y eso implicó un incremento, si se quiere, espontáneo de delito. Entonces, la atribución a la ley, claro, si uno parte del supuesto de que las leyes son las que terminan acarreando que el juez deba disponer, no estamos preguntando si quiere o no, sino que deba disponer más reclusión, todas inciden. Ahora, en realidad lo que tenemos es una política criminal uruguaya que ha sido contradictoria por momentos. Ahí está, ¿por qué contradictoria? Claro, porque por ejemplo tuvimos en el 2005 aquella ley para llegar a muchas excarcelaciones, disponer una serie de libertades, muy criticada, pero que era un viejo reclamo desde el punto de vista de derechos humanos, tanto a nivel internacional respecto a Uruguay como el propio Uruguay. Se podía discutir si se hizo de la mejor forma o no, pero el criterio básicamente era, yo diría que era correcto. Eso es una contradicción favorable, pero es una contradicción. También Uruguay tuvo un momento, el año, los digo un poco a ojo, me perdonarán, aproximadamente por el 2000, fue en la administración de Valle, o 2001, yo creo que en el 2000, la ley de desempapelamiento,
con lo cual todas las causas que no habían avanzado en el lapso de un año aproximadamente se archivaban. Eso también fue un criterio favorablemente contradictorio a un concepto prioritariamente de corte autoritario. Cuando digo autoritario, no es antidemocrático, por más que el autoritarismo no va muy de la mano de lo democrático, pero autoritario en el sentido penal, no en el sentido ni social ni político, pero sí desde el punto de vista penal. En cualquier parte del mundo, cuando hay incrementos de pena, se le llama autoritarismo penal sin mucho tapujo, que es una forma correcta de definir. Entonces, y podría anunciar otras contradicciones. Ahora, uno se plantea, bueno, si estas situaciones carcelarias son el fruto de una única ley, no, es un racimo de uvas. Y todas inciden la de aquellos y la de troyanos, o sea, la de aquellos y la de estos, todas inciden. ¿Se puede concluir que el aumento de las penas no tiene una relación directa con la mejora de la seguridad? Porque también está el otro elemento que usted decía que es un racimo, que es qué pasa con las personas que son privadas de libertad, ¿no? ¿Qué pasa en la supuesta rehabilitación que deberían tener, que efectivamente no tienen aquí? Claro. En cierta medida, Lorena, ya me lo has contestado, pero has contestado tu propia pregunta, pero está muy bien, me permite ir más tranquilo, más liviano. Las leyes más punitivas, contrariamente a lo que suele la gente creer, y yo entiendo a la gente en esto, pero no hay ningún elemento empírico que acredite que más pena, más tiempo de reclusión, es decir, más posibilidad de ir preso, más tiempo de reclusión significa menos delito. Es más, hay una ecuación que ya hasta todo el mundo lo sabe, no solo por la prédica de Petit, también antes de Garcés y antes de que hubiese comisionado parlamentario también se sabía que el sistema carcelario promedialmente rehabilita poco y nada, para no decir nada, digamos poco. Entonces, si partimos de esa base, la idea de que apresando vamos a rehabilitar, es una contradicción desde el comienzo. Si a Vinitio ya tenemos un planteo que sabemos que es cerrado. Eso no quita que no tengamos que recluir personas, en algunas hipótesis, así como podemos hablar de disminuir penas, eventualmente algunos delitos incrementarlas. Hay un juego lógico, dinámico, social de todo esto, pero no se puede partir de la expectativa equivocada, un poco marketinera, aunque sea sin intención, pero es así, de que metiendo más gente presa hay menos delito. No es esa ecuación. Y para no entrar a veces en cuestiones que a los uruguayos puedan enfrentarnos demasiado, tomemos cualquier otro país y veamos las situaciones. Hay un caso interesante que es en el propio Estados Unidos, en Texas, ha ido rebajando sistemáticamente, lo sabe todo el mundo, por eso lo menciono, los niveles de prisionización, siendo un estado tremendamente duro en las penas antes, con pena de muerte, prisiones no solo perpetuas, prisiones de más de 100 años, que no hay cuerpo que pueda vivirla, es decir, y cosas, vamos a ser sinceros, una reclusión de 40 años tampoco se termina, es muy raro que alguien termine vivo. Y hoy día Texas ha bajado tremendamente todo eso, y al bajar esos niveles de pena de muerte e incluso de reclusión y recurrir a más penas con los sistemas de ellos, que no son ejemplares, pero son interesantes al fin, vemos que en lugar de aumentar el delito, que sería la contrapartida de la premisa de la pregunta que me hacías vos, Lorena, pasa lo opuesto, baja la criminalidad. Y los países del norte de Europa, que no son del todo comparables a nosotros, ¿no? pero algunos elementos hay, el incremento de pena en los delitos donde tienen penas elevadas no lo reduce. Y sabemos, por ejemplo, que las penas no reclusorias obviamente serán en delitos que no sean muy graves, quiero ser claro también, ¿no? Claro. Son mucho más eficientes en la medida que no signifiquen trabajos indignos o cuestiones socavantes de la personalidad humana o de la dignidad, porque es un riesgo que se corre, ¿no? Sería una suerte de mano esclava, no se podría aceptar. Pero son mucho más eficientes que la reclusión, no solo en las cárceles nuestras. Nuestras cárceles son, yo lo digo en un sentido metafórico, pero es muy gráfico, son verdaderas mazmorras. No mazmorras porque el carcelero torture, o el juez o el fiscal, sino porque la situación es torturante. Y lo va a decir cualquier organismo internacional. Si esas cárceles, que son pésimas, no funcionan, y bueno, uno dice, bueno, es porque están en estas condiciones, pero cuidado que las cárceles en buenas condiciones, los niveles de rehabilitación, reeducación, palabras que en lo personal mucho no me gustan, pero son las estándares, están en la Constitución, funcionan mejor que acá, pero no son milagrosas. Porque la cárcel, usted encierra a una persona para enseñarla a vivir libre.
es un poco contradictorio. Es difícil enseñarle a una persona a ser libre teniéndola sometida a un régimen absolutamente febril, pero sin ninguna protección jurídico-laboral, ¿no? Doctor, manejó muchos conceptos como para poder profundizar. La Unión Europea, por ejemplo, habla de plataformas de medidas alternativas, plataformas de alternatividad para poder avanzar en los distintos países, pero también hablaba de esto de que aumentar las penas no baja la criminalidad, y en muchos países se demuestra que en realidad lo que baja la criminalidad es si yo sé que me van a agarrar, ¿no? Es el poder esclarecer los delitos y de alguna manera la persecución sea más efectiva, ¿no? Sí, más allá del aumento de las penas. Se decía desde el siglo XVIII, segunda mitad del siglo XVIII, digo para que quede claro que fue hace mucho, lo decía Beccaria, pero no importa ya ni quién, lo decía muy claro en su obra sobre el delito y de las penas de 1764, y decía que la pena, para ser medianamente útil o lo que sea, pues tenía que ser pronta, rápida, es decir, llegar rápido a la situación, la menor de las posibles. ¿Por qué? Porque partimos de un mal que ejerce el Estado sobre el individuo, que ha hecho un mal, pero es un mal al fin, y en definitiva proporcional al delito. Cuando nosotros desfasamos todos esos niveles, que no son uruguayos, sino son internacionales, y bueno, el resultado que tenemos es mucha más criminalidad. Los países con mayor densidad carcelaria y mayores niveles de constricción respecto del sujeto, y no están funcionando bien. Eso es un dato objetivo. Después aparecen elementos que uno puede compartir o no. Yo sí, desde el punto de vista humanitario, de dignidad, pero yo sé que hay mucha gente que eso, seamos sinceros, hay gente que no le importa eso. A esas personas podemos tratar de convencerlas, pero no de obligarlas, y también tenemos que respetarle su posición. Entonces sí le podemos decir, mire, este automóvil no funciona. Si quiere, cómprelo, pero sepa que compre un automóvil que no tiene garantía y que no funciona. Y en esto decía el racimo, también los parches, se ha hablado mucho también de la reforma del Código Penal, que ha sido como se le ha puesto como parches y se ha creado una asimetría en las penas que son realmente increíbles. Y en eso que usted hablaba también de una respuesta a la sociedad castigando mucho la droga, el narcotráfico, y de repente que generando esas asimetrías con otros delitos muchísimo más graves, ¿no? Hablando del microtráfico y demás, ¿no? Que la mayoría de los privados de libertad están por delitos vinculados a estupefacientes. Eso es interesante, las dos cosas. Sí. Empiezo por lo final, lo de las drogas. Por supuesto que el tema de las drogas es complicadísimo y tiene muchos avatares, pero tampoco pensemos que el gran problema de la criminalidad está relacionado a las drogas. Claro. No es el mensaje sigue un poco habiendo político. Delitos de difamación de injuria, delitos sexuales que nada tengan que ver con la droga. Difamación de injuria son de baja entidad, pero son absolutamente dispersos. Alcanza con ver medios de comunicación y cosas por el estilo. Ese tipo de delitos o no son captados o no hay mayor interés en seguirlos. Y hay delitos muy graves que no tienen ningún vínculo con la droga. ¿Qué quiere decir? El tema de las drogas es muy complicado, es muy problemático, pero también es verdad que se van formando como ciertos clichés de decir, bueno, nos concentramos acá y nos olvidamos de que muchos de los problemas barriales que tienen las personas vinculadas a delitos no estrictamente son debido a las drogas o cuidado. Puede haber vínculo con las drogas, pero la droga en todo caso es más la consecuencia que el origen. Es decir, el individuo termina recurriendo a las drogas en un mundo de desastre. Eso en relación a lo que me decía, pero me ha quedado otra parte. ¿Cuál era la otra? El Código Penal, el código, la reforma. Ahí serían los dos códigos, tanto el Código Penal como el Código del Proceso Penal. Pero en la hipótesis del Código Penal, es verdad que nuestro código ya está redondeando, le falta poquito para llegar a los 100 años, sí. Ya está prácticamente a 90 años. Y hay que cambiarlo. Hubo un muy buen proyecto que habría que actualizarlo, que se hizo hace tiempo en una comisión presidida por Milton Cairoli, integrada por célebres juristas académicos importantes como Pedro Montano, Gilberto Rodríguez, Gonzalo Fernández. Yo no estaba, así que por eso puedo hablar de que fue importante, ¿no? Si no quedaría un poco feo. Y fue un muy buen proyecto que se encajonó porque algunas expresiones y algunas cuestiones no gustaron. Yo creo que se pueden reconfigurar todo eso en términos modernos y se podría tomar como base. Creo que es un buen modelo de código, no perfecto, pero bastante bueno, y no seguir haciendo parches. A esta altura, no sé si desde el punto de vista cuántico, habría que revisarlo, pero por lo menos eufemísticamente podríamos decir que hay más delitos fuera del código que dentro del código, lo cual quiere decir que se pierde dosimetría, tú lo decías, dosimetría penal, se pierde un mínimo de armonía entre los propios tipos penales. El legislador va construyendo, yo lo entiendo, pero no lo apoyo, ¿no? Va construyendo cada delito como si fuese el epicentro de todo y no tomando en particular consideración el resto de las penas, porque si aumentamos la
ponemos una pena elevada por un delito, no sé, pongamos informático, ha habido una ley sobre delitos informáticos, me parece espantosa, pero no importa, está ahí. Se crea un delito, se le da una pena elevada y uno dice, bueno, pero esto proporcionado al delito del Código Penal, de la estafa, de la apropiación indebida o del hurto, es muy elevado. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, como no vamos a modificar el juguete nuevo de los delitos informáticos, que se usa poco, la ley más simbólica, lo que van a querer es elevar la pena del delito de estafa. Ya estamos en ciernes. Y seguirá el hurto y así suma y sigue. Entonces, claro, eso es porque no tenemos no es mala intención del legislador, pero no hay una mirada global, una política enciclopédica, que diga, bueno, vamos a trazar un mapa de cómo queremos esta ciudad, en lugar de pensar cada barrio absolutamente aislado. En algún momento tiene que haber alguien que diseñe algo y que diga, bueno, hagamos calles más o menos paralelas, ¿no? Pero esa reforma va más allá de la ley de urgente consideración. O sea, si hoy no estuviera la ley de urgente consideración, habría hacinamiento igual. Por supuesto, yo no tengo duda de que sí, podemos discutir si un poco más, un poco menos, pero no habría un cambio radical e incluso fue una ley, bueno, qué sé yo, me tiento siempre a hablar de ella, pero bueno, ya está, porque los que estábamos en contra perdimos y perdimos bien, así que quedó. Pero fue una ley que en muchos aspectos fue más lo panfletario, no lo digo en sentido peyorativo, sino comprobable que otra cosa. ¿Le recomendaría a este gobierno implementar un cambio de la ley de urgente consideración, o sea, volver atrás? No va a ocurrir. ¿Pero usted entiende que sería lo correcto? Si a mí me preguntan y yo fuese legislador, levantaba todas las manos posibles, pero no va a ocurrir. No va a ocurrir porque, no sé, yo no me meto en lo político sino en lo técnico. El actual gobierno no va a querer tirarse en contra de todos los demás cuando necesita también sus votos. Entonces, puede pasar que haya algún ajuste, algún cambio, y si no es ahora será dentro de un tiempo, porque hay varias de las construcciones que se hicieron así que han sido absolutamente simbólicas. Para muchas personas, quizás la mayoría de los uruguayos, y bien, al fin, que no me gusta a mí, no importa, pero son simbólicas, no han tenido mayor incidencia. Doctor, le agradecemos muchísimo estos minutos. Ya se acabó. Ya se acabó. Ay, está empezando a calentar motores. Son temas muy arduos y muy extensos y es importante tener este diálogo para ir avanzando en la discusión más allá de las Yo creo que hay que ser, posiciones. sobre todo, racionales. No tenemos por qué estar de acuerdo. Lo que uno dice es opinable. Pero es verdad una cosa, mientras unos están solo un par de años o poco tiempo, otros nos vamos quedando y quedando. No es que sepamos más, pero le ponemos ciertos niveles, yo diría, de razonabilidad, de cordura y también de tender puentes. Doctor, muchas gracias. A las órdenes.